El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo una parábola porque estaba él cerca de Jerusalén y pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo pues: un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 siervos suyos y les repartió 10 minas de oro, diciéndoles: negociad mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo: no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo: Señor, tu mina ha producido 10. Él le dijo: muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de 10 ciudades. El segundo llegó y dijo: tu mina, Señor, ha rendido 5. A ese le dijo también: pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo: Señor, aquí está tu mina. La he tenido guardada en un pañuelo, porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente, que retiras lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado. Él le dijo: por tu boca te juzgo, siervo malo, con que sabías que soy exigente, que retiro lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado. Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes: quitadle a este la mina y dádsela al que tiene 10 minas. Le dijeron: Señor, ya tiene 10 minas. Os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos, que no querían que llegase a reinar sobre ellos, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola Jesús la cuenta porque algunos están pensando que el reino de Dios se va a manifestar inmediatamente. Y Jesús nos desconcierta y los desconcierta a ellos con esta parábola. Porque ante esa drama interior que tenemos de cuándo es que se va a manifestar la plenitud de la gloria de Dios, cuándo es que se va a manifestar su poder, Dios solamente nos da una respuesta. Y esa manifestación del reino de Dios depende de la actitud interior que cada uno de nosotros tenga para obedecer la voluntad del Señor, cueste lo que cueste. Fueron 3 tipos de hombres. De los 3 tipos de hombre que fueron llamados para el reino de los cielos y para tener la experiencia de la manifestación del reino de los cielos, para poder tocar a Dios, para poder verlo, para poder sentirlo y experimentarlo cerca,
como lo describe San Juan cuando habla del que hemos visto, del que hemos oído, del que han palpado nuestras manos, del que hemos experimentado. Para poder llegar a esa experiencia se necesita solo una cosa: la obediencia a la voluntad del Señor. 2 de ellos pudieron ver al Señor. Y lo vieron cuando fueron capaces de multiplicar los talentos. A uno se le habían dado unos talentos, San Mateo nos dirá que a uno se le dieron 5, a otro 10 y a otro 1. Pero el que recibió 1 se quedó sin ver la manifestación del reino de Dios. Cuando escuchamos este testimonio de la mujer, de la madre de los macabeos, cualquier mamá se puede sorprender y hasta salir corriendo y llenarse de miedo. ¿Cómo así que va a entregar a sus 7 hijos y los va a entregar de la manera en que ella los entrega? ¿Y cómo es posible que una madre sea capaz de animarlos cuando los están torturando de la manera más cruel? Cuando con el primer hijo, a quien empiezan a torturar, le cortan la lengua, le quitan el cuero cabelludo y vivo lo meten a una paila para que se ase. Y el motivo era que él quería ser fiel al Señor, quería obedecerle a Dios en todo, no quería ser infiel a los mandamientos del Señor, y por eso lo estaban matando y por eso estaba afrontando esta tortura tan terrible. ¿Y cuál es la actitud de la madre que está viendo que están destrozando a su hijo injustamente? Te animo, hijo, a que lo hagas, a que mueras como un verdadero hombre de fe. Y así fue animando uno a uno hasta dejarle por último al más chiquitico, al más indefenso. El enemigo creyó que la iba a poder intimidar con el afecto que naturalmente se inclina en una madre por el más vulnerable, por el que más necesita. Y el enemigo creyó que con esto la iba a manipular para que ella persuadiera a su hijito y del miedo que le daba de perderlo y de entregarlo a una muerte tan atroz, ella lo motivara para que apostatara de la fidelidad a Dios. Y lo que hizo fue animarlo. Esto nos hace pensar en lo que pasó con la Virgen y en lo que sucedió cuando ella escuchaba allí, en el momento en que Pilatos estaba haciendo el juicio a Jesús. La Virgen estaba allí. La Virgen estaba allí en el enlosado y ella escuchaba la murmuración de la gente que estaba allí. Y cuando Pilato quiso dejarlo libre, porque quería dejarlo libre, y busca al malhechor más perverso que es Barrabás, al más injusto, para que el pueblo desista de pedir la muerte de Jesús y acepten que como en Pascua se les entrega un reo, acepten escoger a Jesús que es justo. Y todos comenzaron a gritar: no nos liberes a Jesús, libera a Barrabás, a Jesús crucifícalo. Y nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica que aunque la Virgen quiso evitarle ese sufrimiento a Jesús, esa tortura, que como ella ya lo sabía significaba la crucifixión, porque no crean que la Virgen era desencarnada de la realidad, conocía muy bien la realidad de los juicios y de las sanciones romanas y conocía muy bien lo que significaba la crucifixión. La Virgen permaneció en silencio y no lo evitó. Y seguro que desde el corazón estaba motivando a Jesús para que se dejara crucificar, para que se dejara condenar. Pero ¿qué madre es capaz de entender esto? Solamente una madre que le es fiel a Dios. Una madre que tiene como meta el cielo. Una madre que tiene como meta la vida eterna no solamente para ella, sino para sus hijos. Y por eso una madre que no es mediocre en la fe, que no es superficial en la fe, siempre va a motivar a sus hijos para que se entreguen radicalmente a Dios, pase lo que pase.
Así se echen a todo el mundo en contra. Y eso debe hacer todo cristiano que ama verdaderamente a Dios y quiere ser fiel a Dios y quiere ganarse el cielo. Eso tiene que hacer un buen padre como San José también. Permitir que sufra, porque en el sufrimiento de Cristo está no solamente la resurrección para Él, sino la redención para todos nosotros. Eso tiene que hacerlo un buen sacerdote cuando ama verdaderamente a sus fieles. Motivarlos a ser radicales a Dios por encima de lo que sea. Como Cristo sumo y eterno sacerdote. Fieles a Dios por encima del que sea. Fieles a Dios primero antes que a cualquier criatura humana. Fieles a Dios antes que a cualquier ley humana. Fieles a Dios antes que a cualquier simpatía humana. Y ese es el testimonio que vemos hoy en la madre de los Macabeos. Pero un testimonio que lo vemos más claro y más perfecto en la Virgen. Casi que la Virgen allí, en el silencio del corazón, gritaba también: crucifícalo. Es necesario que Él muera para que resuciten muchos, para que vivan muchos, para que se salven muchos. Y por eso, aunque este martirio fue tan cruel, a nosotros nos hace mucho bien, porque nos motiva, nos llena de valor y nos llena de ganas para hacer lo mismo por el Señor. Yo creo que en esta peregrinación y como fruto de esta peregrinación todos vamos con el corazón encendido a hacer lo que sea por el Señor. Y si al finalizar esta peregrinación no tenemos esos sentimientos, perdimos la venida. Porque la Virgen no nos va a motivar a ninguna otra cosa más que hacer la voluntad del Señor. Así nos cueste el sufrimiento en esta vida. Así nos cueste el desprecio de la mayoría. Así nos cueste el rechazo de la mayoría. Así tengamos que perder madre, padre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, amigos. Por serle fieles al Señor, tenemos que estar dispuestos con tal de ganar no solamente el cielo, sino de convertirnos en verdadera sal que sala al mundo y en verdadera luz para el mundo. Estos 7 muchachos hoy son luz para el mundo y son sal para el mundo. Como a los pastorcitos, cuando los metieron a la cárcel, y Francisco, el intermedio entre las 2 edades, Lucía y Jacinta, las motivaba para que dieran la vida por el Señor. Y cuando los amenazaban de que los iban a matar, Francisco los motivaba y decía: no tengan miedo. Y hacía vigilias para que Lucía no tuviera miedo de arriesgarse del todo por el Señor y por la Virgen. Y motivaba a su hermanita para que si le tocaba morir por amor a la Virgen y fidelidad a la Virgen, muriera. De las cosas que más le costaba a Jacinta era verse distanciada de su mamá y de su papá. Y Francisco le decía cuando estaban en la cárcel: no importa, hermanita, suframos todo esto por la conversión de los pecadores. Pronto iremos al cielo, pronto llegaremos a la vida eterna. Y es que a un cristiano no lo tiene que mover en ninguna otra cosa más que el querer llegar a la vida eterna. San José Luis Sánchez del Río, que tuvo su conversión rápidamente, cuando por ser fiel a Dios y a Jesucristo y a la Eucaristía, lo torturaron, lo tomaron preso, lo enjuiciaron y luego vivo le quitaron la planta de los pies y lo pusieron a caminar sin las planticas de los pies, decía: yo nunca pensé que era tan fácil ganarse el cielo. Y cuando estaba cavando su propia tumba, donde sabía que lo iban a asesinar y lo iban a enterrar, le decía a su mamá: yo nunca pensé que iba a ser tan fácil ser santo. Solo unos minutos. Y después, la eternidad. ¿Qué es el sufrimiento en esta vida por amor al Señor?
cuando nos espera toda una eternidad, si esto es un pasaje, si esto es un instante. Por eso tenemos que anhelar que nos crucifiquen por amor al Señor. Y si no, vamos a ser los más desdichados, los más desgraciados. El que le dieron un talento fue un desdichado. Nunca pudo ver ni experimentar el reino de Dios. Nunca supo qué fue experimentar la alegría de Dios en su corazón. Nunca supo qué fue experimentar la fortaleza sobrenatural. Nunca supo qué fue experimentar la paz de Dios en el corazón, porque vivió para sí mismo y no vivió para Dios. Y el que vive para sí mismo es un ciego. Cree que Dios es injusto cuando le pide arriesgar todo en esta vida con tal de ganarse el cielo. El que vive para sí es el ciego, el peor ciego que puede existir en esta vida, porque solo piensa en sí mismo y no es capaz de darse cuenta que Dios es el más justo y el más leal, y que cuando nos pide un pequeño sacrificio en esta vida es que nos está ofreciendo la riqueza más grande. Vengan, benditos de mi Padre, como fuisteis fiel en lo poco, yo te voy a poner al frente de lo mucho. Y le entregó más naciones al que tenía más talentos, porque fue más generoso. ¿Saben quiénes son los que gobiernan hoy el mundo correctamente? Los santos. Y son mejores que los políticos. A veces cuando vamos a pedirle beneficios a los políticos, se retrasan para darnos o no nos dan. Y venimos donde los santos y nos alcanzan de Dios las riquezas más grandes. Y ni siquiera tenemos que votar por ellos. Solamente les tenemos que pedir que intercedan y ya. Y nos alcanzan gracias más grandes que las que nos dan las criaturas en este mundo. ¿Para quién vivimos nosotros? Estos talentos que es la vida humana, que es un talento que Dios nos dio a todos. Y este talento tan precioso que nos dio el bautismo de ser hijos de Dios, ¿en función de qué lo estamos poniendo a trabajar? Y a nosotros los sacerdotes que nos dieron más talento, nos van a pedir cuentas de más. ¿En función de qué estamos poniendo a trabajar nuestros talentos? ¿De llevar almas al cielo? ¿De buscar el cielo no solamente para nosotros, sino para todos? ¿O en función de que la gente se vuelva esclava a los bienes de esta tierra y volvernos esclavos de los bienes de esta tierra? ¿Hacia dónde tenemos orientada nuestra vida? Cuando una persona piensa tanto en los bienes de la tierra y escucha testimonios de estos como la madre de los macabeos o la exigencia de Dios que dice que hay que amarlo a Él por encima de todo, se perturba. Y hasta se descompone psicológicamente. Y hasta se van de psiquiatra o de psicólogos yéndole muy bien. Porque se sienten atemorizados de que la vida eterna necesite un precio como este. Pero quien anhela la vida eterna siente que le prenden fuego en el corazón, que le echan candela para poder arder para la vida eterna. Es muy fácil saber hacia dónde va orientado nuestro corazón. Y ahí se manifiesta el reino de Dios. Si nos da miedo entregarlo todo por el Señor y nos perturba eso y llega hasta el nivel de perturbación, quiere decir que estamos como el de un talento. Pero si esto nos fogonea y nos hace arder el corazón en deseo de entregar lo que sea, y que Dios nos pida lo que sea, porque estamos dispuestos a dar lo que sea por la manifestación del reino de Dios, quiere decir que estamos entre el primero o el segundo, como los macabeos. Si a uno el miedo lo domina, es porque todavía no está viviendo de la gracia de Dios. Que sintamos miedo, eso es inevitable, pero que nos domine el miedo y que el demonio nos manipule a través del miedo,
y que ese miedo lo convierta en cobardía y en lentitud para seguir al Señor y ser fieles al Señor, esa es una desgracia para nosotros. Una desgracia muy grande. Y una desgracia para quienes están cerca de nosotros. Pero que a nosotros el miedo nos lo quite la fortaleza de Dios. Cada que escuchamos su palabra y nos dice el Señor, no tengas miedo de sacrificar lo que sea por mí, de entregar lo que sea por mí, hasta entregar tu propia vida, que eso nos motive, eso es el regalo más grande. Quiere decir que ya se está manifestando el reino de Dios. Y quiere decir que cuando venga por segunda vez no nos va a dar miedo, nos va a dar alegría. Hay gente que le tiene miedo a la segunda venida del Señor. ¿Y saben por qué? Porque todavía viven o vivimos como el de un talento. Pero hay gente que tiene mucha alegría por la segunda venida del Señor y por la iluminación de su conciencia, porque nada tiene que temer. Porque cuando Dios venga y le desnude toda el alma, pues ¿qué va a encontrar? Va a encontrar un corazón que solamente quiere vivir para Él, amarlo a Él. Y entonces no hay ningún problema. El problema más serio se tiene ante la segunda venida del Señor cuando no estamos viviendo para el cielo, cuando no vivimos para la vida eterna. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que queramos o no queramos, vamos a terminar en el desnudo todos. Menos mal, el juicio del amor de Dios y de su misericordia no se manifiesta en las palabras ni en los actos externos. Este comunismo y este ateísmo que ha dañado tanto la fe en la iglesia de tantos, solamente se preocupa por el humanismo, pero no tiene en cuenta al que hay que adorar con todo el corazón, que es al Señor. La Virgen en Fátima nunca habló de comunismo. Ella habló de cosas más graves, que ya el Concilio Vaticano II lo interpretó muy bien en Gaudium et Spes. El daño más grande para la fe hoy es el ateísmo y todas sus formas, porque tiene muchas formas. Y una de las formas más utilizadas del ateísmo hoy es un aparente humanismo. Por eso escuchamos que se habla tanto de amor al prójimo, pero tampoco de amor a Dios, de fidelidad a Dios, de radicalidad para adorar a Dios. Y a veces nosotros andamos más preocupados por lo humano que por lo divino. Basta ver cómo son nuestras liturgias y qué empeño se le pone a las liturgias. En la liturgia venimos a adorar al Señor, adorarlo a Él en primer lugar, porque Él es el centro, no hay otro centro, solamente el Señor. Pero a veces hay más preocupación por otras cosas humanas que por las divinas. La felicidad en el corazón empieza cuando comenzamos a adorar al Señor. Dios es tan hermoso y tan bello que en una liturgia bien celebrada por cada uno de nosotros, porque todos la venimos a celebrar, se manifiesta con una plenitud que nadie va a sentir duda de que es Él. Pero cuando nuestras celebraciones son mediocres, distraídas, superficiales, nunca ni nos damos cuenta que Él estuvo acá, ni que pasó por acá, ni que se manifestó acá. Pidámosle a San José, que siempre tuvo una conciencia tan grande de lo que cargaba, de lo que veía, de lo que tocaba, de lo que contemplaba, de lo que escuchaba. Sabía que más que un niño era Dios mismo a él. Y por eso la relación de San José con Jesús fue tan profunda, porque él sabía que esa naturaleza humana que él abrazaba y tocaba también era la naturaleza divina.
San José nunca se relacionó trivialmente con Jesús. Lo cuidó, lo amó, lo veneró, lo adoró. No tuvo sino todo el amor de su corazón, porque este amor siempre lo tuvo por Dios. Y San José sabía que en ese niño vulnerable y sencillo estaba Dios mismo, estaba la Trinidad. Pidámosle hoy a San José en este lugar tan especial donde también Él se apareció y está aquí. Está aquí. El primero que viene a cuidar la liturgia y la Eucaristía y a vivirla con todo su corazón es San José. Porque siempre amó a Jesús y la Eucaristía es Jesús. Siempre amó a Dios y la Eucaristía es Dios mismo, que se hace presente en medio de nosotros. Supliquémosle a San José que nos haga ser aquel corazón de los dos primeros que recibieron los talentos. Pusieron su vida en función de Dios, en adorarlo a Él. Y ahí encontraremos la manifestación del reino de Dios. El reino de Dios ya está aquí en medio de nosotros, desde hace tiempo. Tenemos que descubrirlo con la sencillez del corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.